Sigue sin resolverse la crisis política en Venezuela, desatada tras las elecciones del pasado 28 de julio. Casi 3 semanas después de esos comicios, los intentos regionales por mediar entre oficialismo y oposición entran en un nuevo capítulo. El presidente de Brasil, Lula da Silva, sugirió este jueves la convocatoria de nuevas elecciones como salida a la crisis. Una propuesta que no apoya a Estados Unidos, que considera que el ganador de los comicios fue el opositor Edmundo González Urrutia y de nuevo llama a que se respete la voluntad del pueblo venezolano. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido además de un gobierno de cohabitación transitorio y un levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela. Mientras, la líder opositora, María Corina Machado, rechazó la propuesta por considerarla una falta de respeto. Escuchemos algunas de las palabras de la líder opositora venezolana. Se va a una segunda elección y si no le gustan los resultados, que vamos a una tercera, que una cuarta, y una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso ustedes en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron. La oposición venezolana rechaza esta propuesta. Analizamos el tema con los periodistas Alexandra Correa en Colombia y Óscar Schlenka en Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Alexandra, Colombia y Brasil proponen a Maduro estas nuevas elecciones con garantías. ¿Hay detalles sobre cómo serán esas elecciones, teniendo en cuenta que el gobierno de Maduro ya ha dicho que no va a aceptar observación internacional? Silvia, ¿qué tal? Y a todos los televidentes que nos ven a esta hora. No, efectivamente no hay mayor información sobre esto, ya que tampoco hay indicios de que Maduro esté considerando esta solución. Ya sabíamos, Silvia, que en las elecciones pasadas el Carter Center de Estados Unidos, con un grupo muy reducido también de Naciones Unidas, estuvo haciendo como una observación electoral dentro de Venezuela, y ellos tuvieron pues sendas críticas y diferencias frente a los resultados que presentaba Nicolás Maduro y la oposición. Ahora, esta propuesta de la que estás hablando, la idea de esas nuevas elecciones sería como una salida viable, dice Lula da Silva, junto a su homólogo Gustavo Petro, a esta crisis política de Venezuela, y como sabes han tenido contactos desde el día de ayer, miércoles, y hoy también, y han dicho que pueden ser supervisadas como una salida por un comité electoral multipartidista, Silvia, en conjunto con observadores internacionales. Pero volvemos al mismo punto: si los observadores internacionales incomodaron tanto también al gobierno, al régimen de Maduro, pues creo que es una salida que no se sabe qué tan viable o qué tan aceptada por Maduro va a ser. También dijeron que pudieran ser supervisadas, sería lo ideal, o que dé paso a un gobierno, la situación actual de una coalición que incluya a la oposición, y remarcaron tanto Lula como Petro que era muy importante, Silvia, que Maduro estableciera también los criterios para la participación de todos los candidatos, de darse una nueva elección. Y en esta propuesta de elección remarcaron también ambos presidentes mediadores que debe crearse un comité electoral definitivamente con todos los partidos y observadores de todo el mundo, de ser posible o viable esa salida que ellos proponen. Óscar, vamos a Venezuela ahora. Ya hemos escuchado a Alexandra Correa, es una propuesta viable, dicen los dos presidentes. Sin embargo, María Corina Machado ha rechazado la propuesta. ¿Tiene sentido acaso realizar nuevas elecciones en Venezuela? ¿Hay reacciones ya a esta propuesta ya en el país? Bueno, gran parte de la oposición rechaza celebrar unas nuevas elecciones en Venezuela, y la administración de Nicolás Maduro también rechaza esta alternativa. Así que ambos bandos coinciden en este punto, y mientras cada uno se declare ganador, resulta para cada quien contradictorio apoyar unas nuevas elecciones. Pero más allá de eso, existe una desconfianza enorme de cada lado. Por una parte, la oposición no confía en el Consejo Nacional Electoral ni en ninguna de las instituciones al servicio del chavismo en Venezuela, y por otra parte el gobierno desconfía de cualquier observación internacional independiente y se atrinchera en las instituciones del Estado. Además, han propuesto desde la Asamblea Nacional una reforma de todas las leyes electorales del país, lo que dificultaría aún más pensar en una salida electoral a esta crisis política.
Bueno, además Lula y Petro proponen también un gobierno de coalición transitoria en Venezuela. Alexandra Correa, ¿de qué se trata exactamente esto? Bueno, sí, esa sería la propuesta de Lula, sobre todo, pero aún tampoco se sabe si Maduro lo pudiera considerar en algún momento, en algún punto. Silvia, como también lo sabe allí, Óscar Schlenka, podría ser un acuerdo, dijeron ambos mandatarios que han estado muy activos en esta mediación, un acuerdo de poder compartir el poder, como sucedió, por ejemplo, aquí en Colombia, Silvia, entre 1958 a 1974, entre los conservadores y los liberales. Pero hay razón para pensar nuevamente que el régimen de Nicolás Maduro, pues, vaya a considerar una opción como estas de poder gobernar al mismo tiempo con sus opositores. Bueno, vamos a hablar del país, Óscar. Justo hoy el Parlamento de Venezuela aprobó la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONGs. Expertos dicen que esa ley podría dejar sin efecto la existencia de asociaciones civiles independientes en Venezuela. ¿Cuál será el impacto real y hasta dónde puede llegar el gobierno de Maduro con esta ley? Bueno, esto es una ley que se ha venido discutiendo desde hace varios años y sin duda preocupa a sectores de la sociedad que ven esta ley como una herramienta legal para perseguir a activistas de derechos humanos y organizaciones que han estado trabajando en el marco de la crisis humanitaria y también documentando las denuncias de tortura, persecución política y varias otras crisis que vemos en los informes de las organizaciones internacionales. De hecho, el alto comisionado para la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Walter Turk, emitió un comunicado esta semana exhortando a la Asamblea Nacional a no adoptar este tipo de leyes, ya que podrían socavar el espacio cívico y democrático en Venezuela. Estos anuncios fueron rechazados por la Cancillería de Venezuela, acusando a Turk de violar su mandato ante las Naciones Unidas por omitir una condena por los actos violentos de manifestantes opositores. Así que no se esperaba, no es sorpresa que esta ley fuera aprobada en la Asamblea Nacional y ahora queda a discreción de las organizaciones registrarse nuevamente bajo estas leyes, que es una de las condiciones para ser reconocidas legalmente. Bueno, complicada la situación en Venezuela, la situación electoral también. Muchísimas gracias, Óscar Schlenka desde Caracas, Venezuela, y por supuesto Alexandra Correa desde Bogotá, Colombia.